Antes de meternos de lleno a hablar un poquito de economía argentina, le voy a pedir a nuestro locutor, co-conductor, porque también tenemos locutora de piso, Lorena, pero aquí el locutor va a ser nuestras redes sociales, forma de comunicación. Como siempre pueden escuchar la radio a través de AM 1390, a través de la página de la radio www.radiouniversidadelaplata.edu.ar, además a través del Twitch de la radio www.twitch.tv/radio-la plata, donde pueden vernos, escucharnos y dejarnos comentarios en vivo. Además, al programa lo encuentran en Facebook como Cortinas Humeantes y a Adolfo lo encuentran en Instagram como Espacial Odyssey, donde hace vivos de los bloques que después vamos subiendo como Reels. Y después tenemos que dar el canal de YouTube también, que estamos subiendo contenidos, pero no me lo de acuerdo y no te lo anoté. Un genio. Bueno, en realidad el bloque anterior hablamos de política, hablamos de la imagen del gobierno, de qué en la imagen del gobierno y de quienes representan este gobierno y el crecimiento de las figuras opositoras. Vamos a intentar encontrarle algún tipo de explicación, a construir hipótesis. La mía es un tantito obvia, el funcionamiento de la economía. Pero también vamos a hablar de trabajo de campo y datos duros. Hay algo que no se menciona mucho en los medios, que es el nivel de endeudamiento de las personas y los hogares, que no solo en Argentina, pero en Argentina está alcanzando niveles importantes. El nivel de demora en los créditos, en especial el pago con tarjeta de crédito, créditos personales, y en qué se utilizan esos créditos que piden las personas y las familias, un nivel de demora importante, en qué gasta la gente y en qué dejó de gastar, e inclusive también los costos de la vivienda. Hay un montón de información circulante. Hay un informe una consultora que se llama Centrix, que hace monitorización de opinión pública, publicó un trabajo precisamente, trabajo de campo, en el que, según ese trabajo, el 81.6% de los encuestados en ese trabajo de campo reconoció que en los últimos 6 meses tuvo que resignar algún gasto para sostenerse. Lo cual es un poco lo que uno ve todos los días, cotidianamente. Sí. Pero una cosa es que uno lo vea y lo vive y lo padezca, y otra cosa es que haya algún trabajo de campo que esa sensación que uno tiene le ponga números. Exacto. De acuerdo con ese trabajo de campo, los recortes van desde salidas, ocio y consumos no esenciales hasta compras habituales en el hogar, y en los casos más delicados, gastos básicos con alimentos, salud o servicios. Y muestra que el deterioro del poder adquisitivo sigue siendo uno de los principales factores del malestar social. El 86.6% de los consultados afirmó que su salario no le gana la inflación. Según, parece que esta empresa hace esto sistemáticamente. En enero ese indicador había sido del 74% y en marzo del 83%. De hecho hay un gráfico de barras que muestra esto. En el 17,8% no tuvo que reducir gastos. El 27,7% de quienes fueron entrevistados en este trabajo de campo tuvieron que reducir salidas, ocio o consumos no esenciales. Otro 24,9% tuvieron que reducir compras habituales del hogar. Y un 28,8% reducir gastos básicos como alimentos, salud o servicios. Otro dato te tiro. Viste que, Emiliano, que el sueldo es muy corto o el mes es muy largo. Sí. Es un chiste que circula con frecuencia. Bueno, la pérdida de ingresos también aparece reflejada en otro detalle. El 60,4% dijo que sus ingresos se le alcanzan solo hasta el día 20 del mes.
Y además hablan sobre los datos de inflación. Según la consultora Centric, según su trabajo, el 70% de los encuestados considera que el dato oficial de inflación no refleja adecuadamente la variación de precios que observa en su vida cotidiana. Ese número implica un salto respecto de enero, cuando esa apreciación alcanzaba el 56%. Para la consultora el problema ya no es solo estadístico, sino político y económico. Cuando el dato oficial no coincide con la experiencia cotidiana del consumidor, pierde la capacidad de ordenar expectativas. Claro. Y acá el dato del trabajo de la consultora se mete también en lo que vos mencionaste, que es la denuncia de corrupción y la percepción de que se rompió el pacto anticasta. Y aquí menciona ese 66,66%, 666. Para los rockeros tiene un significado eso. El gobierno terminó siendo parte de aquello que prometía combatir. A su vez, el 57% percibe corrupción generalizada en la gestión y el 60% interpreta las denuncias como parte de un problema más amplio del gobierno, no como casos aislados. Interesante. La combinación de salarios rezagados, menor capacidad de consumo y desconfianza sobre la inflación oficial configura un escenario complejo para la economía real y para el gobierno. Esto lo digo yo, ¿no? Bien, y acá hablas del impacto, esto ya hablamos, habla del impacto, según Centric, la imagen positiva del mandatario se ubicó en 35% y la negativa en 59%. Más o menos en los números que mencionamos. Pero también lo que quiero mostrar es charlar, a ver, porque quería ver un trabajo de campo y lo estoy buscando. Este trabajo de campo lo tomo de una nota del diario La Nación. La Nación. Sí. La fuente, 6 de cada 10 inquilinos no llegan a pagar el alquiler y tienen que usar ahorros o pedir un crédito. Esto está publicado en la sección inmobiliaria del diario La Nación. Es sobre la base de un informe de la Fundación Tejido Urbano, fundación que investiga la realidad habitacional del país, que analiza el periodo 2022-2025. Bien, a ver qué dice en este contexto. ¿Qué hacen los inquilinos? Primero el desahorro, o sea, usar ahorros previos para afrontar gastos y después endeudarse. Fundamentalmente es pidiéndole a familiares o financiándose con préstamos bancarios. Voy a los puntos de este informe de la Fundación. El desahorro de las familias inquilinas en el 2022, del desahorro, o sea, la cantidad de plata que tenías que gastás para pagar el alquiler. En el 2022 se encontraba en el 35%, o sea, de cada 100 inquilinos, 35 usaba ahorros para pagar el alquiler. Alcanzó su máximo en el 42% en 2024 y luego descendió al 39%, casi al 40%. Los préstamos familiares crecieron en el 2025, ubicándose en el 19.4%. Es el más alto del periodo, que va del 17% al 19%. Los préstamos bancarios fluctuaron entre el 2022 y 2025, pasaron del 10% al 18%. Y los que tuvieron algún préstamo en general pasaron del 30% en 2022 al 37,4% en 2025. Y en general los hogares que alquilan vivienda, que utilizaron alguna estrategia financiera como desahorro o endeudamiento, sufrieron un incremento del 11,4%
6,4%. En el 2022 se encontraron el 46% de grandes inquilinos y en el 2025 pasaron al 57%. Pero esto no voy a, digamos, esto es todavía más alto en el conurbano. Y como estamos, digamos, por llegar a las 10:30, hablando de préstamos. Fíjense estos números: pedir plata prestada para pagar el alquiler o pedir plata prestada para financiar los gastos cotidianos del hogar. Entonces, voy a tomar la nota de la página 12 de hoy de David Cufré, que se titula Desesperados por cobrar. Bueno, ¿qué dice esta nota? Que ante la alta morosidad, la morosidad en créditos, dependiendo del crédito, tarjeta de crédito, créditos bancarios, ni hablemos de los créditos informales, entre el 10 y el 20%, es altísima. Entonces, ¿qué está pasando? Primero, hay mucho intento de cobro, de presionamiento extrajudicial, hay mucha venta, los bancos venden la deuda a estudios jurídicos que la compran más barata y tratan de cobrar. Y lo que está pasando es que dos cosas: una, mucha presión extrajudicial, tipo mandar carta de documento, correo electrónico, claro, llamar al trabajo de un pariente para decir tiene deuda, que se presente, que eso es una estrategia. Después lo que hay es mucha quita, digamos, depende de lo que tengas. Aquí Cufré, en un caso particular, dice un empresario textil que tenía una deuda importante en su tarjeta de crédito de 50 millones de pesos, se la bajaron a 20. O sea, pero se la bajaron a 20 no de generoso, sino que evidentemente quieren cobrar. Y antes de no cobrar... prefieren cobrar menos. Exactamente. De hecho, yo leí por otro lugar que, por ejemplo... ¿Sabes dónde se nota mucho? La morosidad es muy alta, es en las billeteras virtuales. Claro. De hecho, la billetera de Galpedin tiene una morosidad de piso del 20%. Entonces, digamos, toda esta situación de las familias, yo la vinculo, es una hipótesis, con estos números de imagen del gobierno. Vamos cerrando el bloque y nos vamos a escuchar el segundo tema